gracias por estar con nosotros en Diálogo de Impacto. Hoy el tema que nos compete pues son ya el banderillazo para el inicio de las elecciones primarias. Este 9 de marzo pues se van a realizar las elecciones primarias supuestamente en 3 partidos políticos: Partido Liberal, Partido Nacional y Partido Libertad y Refundación. Justamente anoche, 8 de septiembre, se hizo la convocatoria de la cadena nacional, que se acaba de repetir justamente antes del inicio del programa. Lamentablemente, el presupuesto del Consejo Nacional Electoral se aprobó 24 horas antes y se aprobaron los 1.482 millones de lempiras. ¿Esto por qué preocupa? Por el hecho de que a última hora se anda haciendo todo. Y vean ustedes, los diputados también aprobaron un decreto para las contrataciones directas. Todo va a ser contratación directa porque no hay tiempo, porque hubo retraso en la aprobación del presupuesto. Pero también se aprobó que no habrá identificador de biodatos. Esto para verificar que la persona que esté votando sea ella. Y esto es muy importante porque en una elección primaria pueden jugar hasta dentro de los 3 partidos un solo votante, porque no hay control. Y eso que aparecen inflados muchos candidatos o precandidatos. Tampoco se aprobó el presupuesto para la unidad de política limpia. ¿Esto por qué? Porque esto permitiría controlar los fondos de las campañas electorales. O sea que vamos sin control como debiese de ser. Imagínense ustedes en medio de toda esta novela de la narcopolítica, los narcovideos, qué importante es darle dientes, colmillos a la unidad de política limpia. ¿Qué pasa? Pues ahora vamos a elecciones primarias con las mismas normativas del 2021. ¿Qué es lo que vale ahora? No valen quejas, no valen lágrimas, no valen desvelos, porque los diputados no aprobaron las reformas electorales que debiesen haberse hecho. Está aquí con nosotros la abogada Maribel Espinosa, ella es diputada y también precandidata liberal. Muchísimas gracias, diputada, gracias por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Muy buenos días, licenciada, gracias por la invitación. Buenos días al pueblo de Honduras, un placer siempre visitar este foro. En realidad su resumen ha sido más que amplio. Le hemos fallado al pueblo de Honduras. Le hemos fallado porque como Congreso Nacional debimos haber efectuado todas las reformas electorales que el pueblo demanda para mayor transparencia en el proceso. Debimos haber aprobado, y vamos a tener que hacerlo, el presupuesto especial para la unidad de política limpia ahora más que nunca, porque recuerde que al dejar sin efecto la extradición nos convertimos en un paraíso para narcotraficantes. Luego vamos a aprobar la ley procesal para el Tribunal de Justicia Electoral el día de hoy, de acuerdo a nuestra agenda, y únicamente se pretende reformar 2 artículos de la ley electoral que tienen que ver con la identificación de los votantes y la transmisión de datos temprana, TREP. Sobre eso, pues yo no tengo mayor discusión. Me parece a mí que las reformas están bien, siempre y cuando se establezca que queda prohibida el acta digital o cualquier otro método análogo. Si eso está así, cuentan con mi voto. ¿Todavía no está definido eso, diputada? ¿Lo del acta digital? Hoy va a haber una conversación, creo, antes de la votación en la tarde. Y en relación a la ley de procedimiento para el tribunal, en esa hay acuerdos, aun y cuando el día de hoy va a haber una sesión a las 9 de la mañana para mejorar alguna redacción antes de someter la votación, porque va a ser por capítulos.
Así que de esa manera se concluye, se aprobó la ley especial para la ejecución del presupuesto, con la cual yo tenía ciertas observaciones y no se me concedió la palabra por el presidente del Congreso. Y eran importantes porque debió de haberse consignado que esa ley es temporal y debió haberse establecido que se declaraba una emergencia para que tuviera cabida esa ley, porque si no se pareciera de que, y puede interpretarse que reforma tácitamente la ley de contratación del Estado. Mire, debo comentar que es una pena en este gobierno. Este gobierno ha hecho cosas iguales y hasta peor de las que hizo en su día Juan Orlando Hernández, porque son los campeones de las compras directas, son los campeones de las reformas tácitas a la ley electoral a través de la ley de presupuesto, con lo cual pues se rompe el principio de legalidad, con lo cual solo se genera incertidumbre, con lo cual pues obviamente se facilita la corrupción. Sí. Y esto es lo que preocupa por el hecho de que, yo les digo, después del proceso electoral, primario o general, los diputados salen quejándose. Que mira, que me hicieron fraude, que inflaron las urnas, pero ahora que es el momento. Y mire, es la planilla de diputados la que es más vulnerable. De acuerdo. Porque hay que reconocer algo. La planilla presidencial y la planilla de alcaldes tienen un poco mayor de protección. Pero la que queda vulnerable es la de los diputados. Y vamos con las mismas reglas. Definitivamente vamos con las mismas reglas, lamentando que no pudimos reducir el número de diputados para presentarse al Congreso Nacional, lamentando que no se aprobó la segunda vuelta electoral, lamentando que no se procedió a ciudadanizar las mesas, lo que antes se llamaba mesas, ahora unidad receptora de votos. Lamentamos todo eso, porque todo eso es antidemocrático, no es plenamente confiable para el pueblo hondureño y lo ha venido exigiendo. Y creo que esas reformas debió de liderarse por Libre, quien se ha negado a que estas reformas sean posibles. ¿Por qué digo esto? Porque el que agenda la discusión de los proyectos de ley es la Junta Directiva. Sí. Y la Junta Directiva está dominada por Libre. Entonces, si está dominada por Libre, solo si ellos agendan podemos discutir algo. En ese sentido, déjeme decirle que tanto el Partido Nacional en su día como el Partido Libre actualmente le han fallado al pueblo al no introducir las reformas electorales que se requieren. Y la prueba de ello es que ahorita tenemos la oportunidad. Todos queremos cambios a la ley electoral. Bueno, hagámoslos. Y mire, y esa es una de mis críticas, porque una cosa es lo que dicen, como es del diente al labio. Sí, claro. Y otra cosa, las actuaciones reales. Así es. El problema de los diputados, y aquí lo generalizo, todos hablan de reformas electorales, pero cuando hay que someter al Pleno, se escudan en triquiñuelas y no salen. Sí. Mira, por ejemplo, yo miraba, decían los nacionalistas, si los liberales apoyan, probamos nosotros. Si es que esto no se trata de partidos, se trata de que garanticemos que el voto que usted, que yo, que la misma diputada, vamos a marcar en esa mesa electoral, en esa papeleta, se respete. Porque pues no queremos que anden ahí anocheciéndose en el Infop buscando las actas, adulterando actas, porque eso es lo que va a pasar. Así es. O sea, en estos momentos vamos con los mismos mecanismos y siempre va a haber adulteración de actas. Y no solo eso, recuerde que los procesos de elecciones primarias están bajo la dirección de los partidos y no del Consejo Nacional Electoral, que es una grave falencia que para mí debimos de haber cambiado y que fuese el Consejo Nacional Electoral.
falta mucho para que fortalezcamos la democracia y todo parte con algo, licenciada. Aprovecho esta oportunidad. Todo parte con la elección de los diputados al Congreso Nacional. Exactamente. Así que para mejorar el nivel de los diputados, el pueblo no puede seguir votando de la forma que lo ha hecho hasta ahora. Esa es una de mis preocupaciones en mis planillas, llevar hombres y mujeres dignos que actúen con ética, que tengan la preparación suficiente para poder desempeñarse adecuadamente como diputados al Congreso. Si bien es cierto, los requisitos constitucionales no determinan niveles académicos, pero sí es importante que por lo menos dentro de las bancadas haya un número significativo de profesionales que puedan ayudar a los demás con las normas parlamentarias. ¿Usted cree que es necesario reformar los requisitos para ser diputado, para ser presidente de la República? Por supuesto. Porque los tiempos han cambiado. Por supuesto, mire, la primera reforma que yo establecería es que ningún candidato a elección popular debe de tener procesos pendientes, investigaciones pendientes o haya sido condenado por algún delito. Para mí eso es fundamental porque así se va depurando quienes nos representan en el Congreso, quienes nos representan ante la nación y el mundo y quienes pues fungen como alcaldes. Diputada, ¿usted estaba a favor del control de los biodatos, del medidor de biodatos para estas elecciones? No, yo estoy a favor de todos los mecanismos que se utilizaron. ¿Pero por qué? ¿Quiénes se oponen a esto? No. Hay un consenso en la bancada del Partido Nacional y la bancada del Partido Liberal en el sentido de estar en contra del acta digital. Lo que hay es un temor que Libre venga a implementar las prácticas que se han utilizado en Nicaragua y Venezuela. Porque Libre solo tiene dos opciones para quedarse al poder y esto es un hecho. ¿Cuáles son las opciones que tiene Libre? Bueno, hacer un fraude y la otra es quedarse a la fuerza en el poder. No tiene otra alternativa porque Libre en ese momento, a su criterio, no tiene posibilidades de ganar una elección. No las tiene. Libre perdió toda oportunidad cuando le falló al pueblo y ahora fíjese que ellos iniciaron un discurso diciendo que son víctimas de un autogolpe, pero eso solo está en la mente de ellos. Y en realidad es una narrativa que ellos utilizan para victimizarse. Pero son ellos, en contraposición de esos, los que ejercen violencia política contra los demás. Son ellos los que amenazan. Son ellos los que están utilizando las mismas tretas que usó Juan Orlando Hernández cuando fue gobierno. Son ellos los que están con el populismo. Son ellos los que están atacando a los demás precandidatos. Entonces, en realidad se victimizan de título, pero en realidad son ellos los que realizan esa violencia política por las cuales yo presenté una denuncia ante el Alto Comisionado de los Derechos Humanos y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque quería dejar constancia de previo de los actos concretos mediante los cuales funcionarios del actual gobierno, que no actúan como funcionarios, actúan como miembros de un partido político. Entonces, han inferido, ¿verdad?, como las amenazas que infirió el propio hermano de la precandidata en contra de los liberales, donde nos ofreció machete. Entonces, esos son actos concretos de violencia, pero ellos se están victimizando. Pero eso nadie se los cree ya, porque imagínense que para eliminar el tratado de extradición,
dijeron que era porque iba a recibir un autogolpe y 2 días después lo que vimos realmente fue otra cosa. Lo que vimos fueron videos que implican a Carlos Zelaya y al propio esposo de la presidente, Manuel Zelaya Rosales. Porque fíjese que ambos, para mí, Manuel Zelaya Rosales debería renunciar como asesor político, asesor presidencial. ¿Por qué digo esto? Precisamente porque resulta mencionado en los videos y por ese hecho debe de tener el mismo curso que los demás, ¿verdad?, que hizo libre. Fíjese que a mí me ha acontecido algo interesante. En su día le recomendé a Juan Orlando Hernández que renunciara al cargo, en su día, y que se buscara abogado. Y recientemente, cuando el juicio de Juan Orlando, le recomendé a Carlos Zelaya que hiciera lo mismo. Y mira, lo terminó haciendo. Ojalá me atienda el consejo de buscar abogado en Estados Unidos. ¿No? Sí. ¿Qué va a pasar con este proceso de extradición? Porque el gobierno no... Eso, perdone que le interrumpa, pero voy a decírselo aquí de frente al pueblo de Honduras. Las consecuencias todavía no las hemos visto, pero van a ser funestas, porque Estados Unidos va a tomar medidas en la lucha contra el narcotráfico, al igual que los otros países que están luchando contra el narcotráfico internacional. Lo que ha hecho Honduras solo es crear un paraíso para que los narcotraficantes estén cómodos en Honduras. Y obviamente nos va a traer consecuencias económicas, nos va a traer consecuencias migratorias, nos va a traer consecuencias diplomáticas y nos va a traer consecuencias en la cooperación internacional. ¿Por qué digo esto? Porque los países que luchan contra la corrupción y que luchan contra el narcotráfico no van a querer invertir los impuestos de sus ciudadanos en este país, en donde se alienta la corrupción y se alienta el crimen organizado. Pero también hay algo también cierto, y usted como abogada aquí le consulto. O sea, ellos pueden denunciar el tratado aquí en Honduras, pero si ellos salen fuera de territorio nacional, los pueden capturar. Ah, no, claro. O sea, no se van a... No salen, o sea, entonces. Van a tener el país por cárcel. Por eso, y estamos hablando en general, ¿verdad? No, pero las consecuencias nuestras de violencia, muerte, eso es muerte y sufrimiento para los hondureños. Porque imagínense las masacres, imagínense todas las consecuencias que van a tener por quedarse ellos en el país. No, las consecuencias son muchísimas. Y por eso yo traté de presentar una iniciativa de ley para restablecer, una para exhortar a la señora presidenta para que restableciera el tratado, y la otra para que en sus facultades y atribuciones el Congreso mantenga la vigencia del tratado, porque ese tratado nació al tráfico jurídico mediante la aprobación del Congreso. Y si hubo una aprobación del Congreso, tiene que seguir el mismo procedimiento para ponerle fin. Sí. Y estas relaciones nos preocupan por toda la afinidad que existe del pueblo hondureño con el pueblo estadounidense. Son casi 2 millones de hondureños los que residen en Estados Unidos. De hecho, Honduras, su economía depende de las remesas y es lo que más aporta a la economía, los ingresos, las remesas. Y tomar ese tipo de actitudes, ¿usted cree que debió haberse consensuado, debió haberse meditado? No, es que después para mí era realmente sorprendente la decisión que tomó la señora presidenta. Pero después de ver el video de Carlos Zelaya ya me di cuenta por qué lo hizo. ¿Usted cree que se fue? No, es que los hechos son muy, muy cercanos. Mire, tuvo que haber habido un hecho que generó esa decisión tan abrupta. Eso todavía no lo sabemos.
¿Usted cree que puede haber algo más que Carlos Zelaya? Claro, tiene que haber algo que activó una alarma y que por eso, pero nada que ver con el autogolpe o Estados Unidos, eso es mentira. Tuvo que haber habido algo vinculado al tratado de extradición que motivó como ponerse en modo defensa. Uh-huh. Claro que sí, eso es así. Es una historia tan triste y tan perversa como la de Juan Orlando. Fíjese que lo único que ha quedado demostrado con doña Xiomara Castro es que ella va a quedar en la historia penosamente célebre por haber denunciado el tratado, el único instrumento que tenemos para enjuiciar a los narcotraficantes que no han sido enjuiciados en Honduras. ¿Usted cree que esto le va a afectar en la imagen a la presidenta en los sondeos? Claro que sí, no solo la de ella, sino del país. Una de las atribuciones que tiene la presidenta de la República es mantener el honor del país, la dignidad. Pero eso lo tiró al cesto de la basura con esa decisión que tomó. Sí. ¿Qué va a pasar en las relaciones con Estados Unidos, a su criterio? Mire, y esa es otra decisión que voy a criticar, la decisión de la presidenta de designar. Mire qué contradicción. Ella dijo en diciembre del año 2023 que todo funcionario que iba a optar por cargos de elección popular se retirara de su gobierno. Eso lo dijo en cadena. Ajá, ya, bueno. Y viene en medio de todo eso, nombra a la abogada Rixi Moncada como miembro de la comisión negociadora para el convenio que da lugar a la CICIG con Naciones Unidas. Ahí ya está faltando a su palabra. Y ahora, además de eso, la nombra como secretaria de Defensa. Y entonces, ¿en qué quedó su palabra ya de que deberían de salir del gobierno? ¿Cuál es el mensaje que nos está enviando? Un mensaje muy negativo y está en precario la credibilidad. ¿Por qué cree usted que nombraron a Rixi Moncada en este cargo? Bueno, miren, no tengo las razones por qué la nombró, pero lo que sí veo es como nombrar al conejo a cuidar las zanahorias, porque ella tiene un problema ético grave. Uh-huh. Siendo precandidata no puede estar liderando las Fuerzas Armadas, que son las Fuerzas Armadas las que va a transportar todo el material electoral. O sea, eso es inconcebible. Para mí, o se queda como ministra o se queda como precandidata, pero no las dos cosas. Eso es lamentable, muy lamentable. Entonces, Libre nos desencantó a todos, nos decepcionó a todos. Creíamos que iba a ser diferente al gobierno de Juan Orlando Hernández, pero tiene todas las características del gobierno de Juan Orlando Hernández y las voy a citar. Concentración de poder. Uh-huh. La tienen a través del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, en donde la presidenta de la Corte, el presidente del Congreso y el Ministerio Público están sometidos a la presidenta. Todos ellos se pronunciaron ya en contra del tratado de extradición al apoyar la decisión de la presidenta. Segunda característica, igual de corruptos como el gobierno de Juan Orlando. Ya hay actos de corrupción del actual gobierno, son expertos en contrataciones directas y no hay diferencia. 3, engañaron al pueblo, igual que Juan Orlando. Dijeron que no iban a haber sedes, dijeron que iban a venir las CICIG, entre otras, pero las más importantes son esas, tampoco vinieron. Entonces usted se da cuenta de que el único propósito de este gobierno es quedarse en el poder y no atender las necesidades de la nación. Los hospitales siguen con la gente en el suelo, sin medicamentos, las escuelas siguen emproblemadas,
e infraestructura en malas condiciones, sin cambiar esos planes de estudio obsoletos, y no hay trabajo. ¿Por qué? Porque ellos mismos se encargaron de ahuyentar la inversión, porque vinieron a polarizar. Entonces, la agenda del LIBRE es exclusivamente ideológica. Voy a darle otro dato. Antes de pasar al otro dato, tenemos que ir a pausa. Sí. Ese lo damos después y también vamos a analizar por qué no se aprobó el presupuesto adicional para la unidad de política limpia. Porque aquí ellos van a tener una gran misión, porque no tienen presupuesto, para verificar la procedencia de los fondos. Porque mire, por ejemplo, nos dicen a los medios, ustedes tienen que verificar, un medio, una empresa no tiene que verificar la procedencia de los fondos. Son las autoridades y a las empresas. Usted que es derecho mercantil sabe que una empresa no tiene responsabilidad cómo obtuvieron los fondos, pues, o sea, al menos que le lleven dinero en efectivo, cuestiones que son alarmantes, pero no como decir, ¿y quién le dio tal? ¿De quién le dio? ¿Usted qué va a decir? El narco tal me dio la información. O la Mara tal me dio la información. No. O el empresario tal me dio la información. No, para nada. O sea, y hay que ser realistas. Necesitamos una unidad de política limpia con dientes y con garras. Fortalecida. Para eso la necesitamos, para que controle la proveniencia, de dónde provienen los fondos de las campañas políticas. Pero eso lo vamos a analizar después de pausa, así que no nos cambie, que ya volvemos. Continuamos esta entrevista con la diputada y precandidata liberal Maribel Espinosa. Ella ha sido muy enfática y ha reconocido que le han fallado al pueblo con las reformas electorales. Vamos con las mismas normas del 2021. No hay ningún avance. También ha advertido de que el proceso de extradición va a tener consecuencias muy graves para los hondureños. Pero también coincide en que denunciar un tratado no significa que no lo van a capturar a las personas mencionadas. También está planteando las razones por las que Libre no va a ganar limpiamente las elecciones, porque dice, no le ha cumplido al pueblo, todas las promesas que se hicieron no se han cumplido. Pero antes de continuar con este tema, vamos a leer algunos mensajes que nos han escrito el 3182-5600. Dice, buen día, siempre he tenido un alto concepto de la abogada Maribel Espinosa y de ganar las primarias en el Partido Liberal sería una excelente candidata a la que le daría mi voto independiente, pues ni cachurecos ni libres se merecen gobernar. Lástima que le dejen libre el camino a los narcopolíticos para que sean financiados por el crimen organizado. Eso nos lo escribe Francisco Maldonado desde Choloma. La desgracia de este país son los diputados que son ladrones y ni uno se salva. Son los promotores de la pobreza, subdesarrollo y arrastran mentiras e hipocresía. Eso es lo que nos dicen algunos de los televidentes. Mire, y el segundo, en primer lugar, agradecerle a don Francisco de Choloma el concepto que tiene de mi persona. En cuanto al segundo televidente, pues se denota que es un ciudadano totalmente decepcionado, incrédulo, y tiene razón. Tiene razón porque esa ha sido la regla general. En donde él se equivoca es que tiene que revisar la hoja de vida de cada uno de nosotros, y para el caso soy la única precandidata hasta este momento que ha presentado sus declaraciones de impuestos sobre la renta de manera pública y están en las redes, puede examinarlas. Soy la única precandidata que ha autorizado al Consejo Nacional Electoral que me investigue mis bienes, mis cuentas y mis negocios. Soy la única precandidata que ha hecho declaraciones juradas mediante las cuales me comprometo al no nepotismo, no partidas confidenciales en el gobierno
ni esas partidas como las que se le aprobó a doña Xiomara Castro, y también decirle a ese televidente, lo hice por escrito porque ya nadie cree en este país a las palabras. Entonces, en esa parte se equivoca, yo soy hechos, no palabras. Y continuando con los términos que hablaba, ya expliqué las características que hacen similitud entre el gobierno de doña Xiomara con el gobierno de Juan Orlando, pero voy a emitir algo más. Este gobierno va a tener que devaluar ahora. ¿Eso es inminente, la devaluación? Inminente. Este gobierno debió de haber cambiado la tasa de interés y no lo hizo a tiempo. Populismo. Ahora lo va a tener que hacer. Eso lo aclaró bien ampliamente expertos en finanzas, y definitivamente ahora eso va a tener consecuencias en la canasta básica. La canasta básica hoy en día no se logra con el salario mínimo. Es más alto el costo de la canasta básica que el salario mínimo. Entonces, este gobierno, como vino a confrontarse, vino a hablar de los poderes fácticos, vino a hablar de que los empresarios son ladrones, y el problema es que sin empresarios no hay inversión privada. Entonces, lo que pretendía era confrontar al trabajador con el patrono, para así que ellos se montaran en su famosa refundación y que llegasen incluso hasta romper el orden constitucional. Pero el pueblo hondureño es sabio y ya se dio cuenta de la jugarreta, porque es una jugarreta, una estratagema. Honduras lo que necesita es trabajo, y ese solo lo puede generar la empresa privada, porque los gobiernos no generan riqueza. Los gobiernos viven de los impuestos de todos los ciudadanos. Nosotros tenemos como propuesta eficientar el gobierno, automatizar procesos para definitivamente brindarle a los ciudadanos los servicios en línea, incluso. Entonces, ¿por qué queremos hacer eso? Porque queremos, en nuestra estrategia contra la corrupción, al automatizar el sistema de compras del Estado, se elimina toda esa corrupción, y vamos a fortalecer planificación, porque vamos a dejar de tener esas compras directas. Y voy a hacer un anuncio. Me gusta hacer anuncios en cada programa al que voy, que forman parte de nuestro plan de gobierno. Mire, nosotros vamos a implementar una normativa al Ejecutivo para desarrollar la responsabilidad de los funcionarios públicos, sin perjuicio de enviar al Congreso Nacional el proyecto de ley de responsabilidad de los funcionarios públicos. Porque en este país los funcionarios públicos no son responsables. No son responsables de sus actos. Así es. Pero en nuestro gobierno los funcionarios públicos van a ser responsables de sus actos. Y fíjese que no es que la han aplicado a libre albedrío, porque se recuerda selectivamente. Selectivamente, porque a Mel sí le embargaron la casa, cuando sí, pero no se la subastaron y debieron de haberlo hecho. Pero por lo menos hicieron ese intento, pero no lo hacen selectivamente. No, lo hacen selectivamente. ¿Lo hacen selectivamente? Sí, es decir, se han inventado que como no hay, mire qué invento, lo cual es perverso, como no hay una ley, dicen ellos, de responsabilidad, entonces solo está en la Constitución y no se puede explicar. Qué absurdo si los jueces están obligados a fallar aunque no exista ley. Sí. ¿Verdad? Pero solo para concluir lo que usted hablaba del presupuesto de... Antes de entrar en el presupuesto de política limpia, vamos a leer algunos otros mensajes que nos han entrado a través de nuestras redes y plataformas. Dice: buenos días, licenciada Calderón. Un saludo cordial para la abogada Maribel Espinosa. Soy un nacionalista que cometió el peor error
que he cometido al darle mi voto a Xiomara Castro, una señora sin ningún estudio y que con su tierna voz y cara de mujer sufrida nos engaña a todas. Abogada, cuente con mi voto y espero que usted le suba el perfil a la mujer hondureña, nos dice este televidente. Dice, ¿cómo nos garantiza, abogada, que usted no será más de lo mismo? Queremos un compromiso, nos dice este televidente. Sí. Otro dice, buenos días, ¿saben algo? Esta gente cree que están con los mismos ignorantes de antes. Por favor, esos teléfonos cuentan con mucha información. No sean pobres de mentalidad, dice este televidente. No entendí. Ni yo tampoco. Bueno, en primer lugar, al primer mensaje al ciudadano nacionalista, quiero agradecerle la confianza que deposita en mi persona y decirle que cuando uno tiene principios y valores desde su casa, son regla de vida. Y lo que yo ofrezco al pueblo de Honduras es eso: certeza, coherencia, principios y valores para gobernar. Gracias por la confianza. Al segundo televidente quiero decirle, precisamente creo que no entendió, sí estoy haciendo compromisos por escrito y quiero informarle que si yo no cumplo mi declaración jurada, me pueden demandar y me pueden acusar. Eso es como ponerme un revólver en la sien. Y lo hago con la certeza de que yo sí cumplo. Porque si no cumplo, me pueden acusar y me pueden demandar. Y lo hago para generar confianza. Y no me preocupa porque para mí eso... Mire, la ventaja que tengo sobre otros es que nunca he vivido de la función pública. Y hice mi vida... Desarrollé mi vida en mi práctica privada, en el derecho mercantil en el cual me muevo, y criamos con mi esposo una familia. Mis hijos ya están grandes. Yo estoy en esta cruzada, no es un proyecto político, es una cruzada para llevar la decencia al poder, para limpiarle la cara a Honduras. Ese es mi propósito, para que nuestros niños y nuestros jóvenes tengan un futuro. Porque me doy cuenta que si sigue más de lo mismo, el país, el Estado se destruye. Y ellos, indudablemente, los niños y los jóvenes, que son el presente y el futuro de Honduras, no van a tener un país. Lo que van a tener es algo así como Haití, donde las mafias controlan territorios, desintegrado el Estado. Esas son las cosas que yo quiero evitar. Por eso he lanzado esta precandidatura a instancias de correligionarios a nivel nacional que me lo han pedido, y lo hago porque amo mi país, única y exclusivamente por eso. Sí. Ahora bien, ¿qué va a pasar con la unidad de política limpia? Porque ellos les han estado pidiendo y solicitando cambios, porque con el presupuesto actual y con las normativas actuales, ellos no pueden tener un control eficiente. Mire, le echan la culpa a las empresas, pero ¿cómo las empresas van a estar sabiendo de dónde provienen los fondos? Discúlpeme, pero eso no funciona así, ni aquí ni en ningún país del mundo. Mire, voy a revelar algo importante aprovechando este programa. Me voy a referir al lavado de activos y los bancos. Ajá. Todo el mundo critica a las instituciones bancarias por el lavado de activos. Pero todos los bancos reportan a la Comisión Nacional de Banca y Seguros todas las operaciones atípicas. ¿Sabe usted si la Comisión Nacional de Banca y Seguros atiende eso? No. No le dice nada al banco. Conozco muchísimos casos. Entonces, el banco, cuando reporta una operación atípica y no recibe una instrucción de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, ellos se limitan, le cancelan la cuenta o siguen con la operación
Pero en realidad el ente regulador, que es la comisión, debería de decirles. Porque precisamente por eso la reportan. Entonces, ¿cuál es el sentido de reportarla? Para que el ente regulador le diga, cancele y ponga en conocimiento del Ministerio Público. Entonces, esas cosas pasan en este país y es una irregularidad. Ahora bien, ¿qué pasa con la unidad de política limpia? Miren, depende del Consejo Nacional Electoral. Debió haber sido un ente autónomo. 2, el presupuesto se lo tenemos que aprobar, porque si no hay el presupuesto necesario, por más que tengan la buena voluntad, no van a poder hacerlo. No van a poder verificar, no van a poder hacer todas las gestiones que se requiere para supervisar. Imagínense cuántas personas. 128 diputados por 2. Suplente y propietario. 298 candidatos a alcalde por corriente. Sí. Vaya sumando. La más fácil es la candidatura presidencial, porque son menos personas. Pero diputado es complicado y alcalde. Sí, entonces se requiere toda una logística, todo un montón de herramientas para poder hacer estas verificaciones. Pero realmente no las tienen. Entonces es como un engaño. Un engaño porque le dicen, sí, tenemos unidad de política limpia. Pero en realidad, aunque ellos quieran hacerlo, no tienen la posibilidad real de cumplir la función. ¿Quiénes deben de verificar que los fondos de los partidos políticos son limpios? La unidad de política limpia. Pero en una alianza con Comisión de Banca y Seguro. Claro, es que la unidad de política limpia debería de tener la capacidad de solicitar información a la comisión. Y la comisión hacer su trabajo. Mire, es lamentable. Yo por razones profesionales no puedo, por el secreto profesional, pero he visto casos donde la Comisión Nacional de Banca y Seguros ha actuado al margen de la ley y ha permitido, ¿verdad?, que esas operaciones atípicas sigan, y más bien han obligado a los bancos a que continúen aperturando, mantengan aperturadas esas cuentas. O sea... Bueno, lo vimos ahorita, por ejemplo, ¿verdad? Muchos precandidatos andan en campaña abierta. Ah, bueno, pero... Previo al proceso electoral. Pero yo por eso fui a la unidad de política limpia a hacerle una consulta. Y yo tomé una decisión personal. ¿Por qué? Porque yo no quiero manchar el honor de mi familia. Por esa razón lo hice. Porque está tan mal la ley que la obligatoriedad para aperturar la cuenta nace el día de hoy. Sí, hasta hoy. Hasta hoy. Todos los gastos anteriores... No toman en cuenta. No, porque no se previno en la ley para los movimientos de información. Y este es un dato bien importante. Este es el primer gobierno, para que vea que todo lo de ellos es pura ideología. Es el único que al segundo año de gobierno nos metió a la campaña. En diciembre del año pasado, ¿quién fue la que habló de campañas prematuras? El partido de gobierno. Fue la primera que se lanzó. Entonces, todo ese tiempo, ella ha de haber utilizado fondos, pero como la ley es hasta ayer, hasta hoy realmente. Entonces yo lo que hice fue lo siguiente: informarle que iba a abrir una cuenta y decirles que voy a liquidar mi cuenta. Y para que haya transparencia, hasta el día de hoy he soportado todos los gastos del movimiento de información. ¿Qué tan caro es competir
con fondos de narcotráfico, fondos de crimen organizado. Ah, no, por supuesto. Hay otros precandidatos que andan con excesivos gastos. Afortunadamente, en el movimiento Todos por Honduras que yo lidero, no les ha faltado nada. Pero ya llevamos varios millones gastados. Y puedo acreditarlos porque tengo todo un equipo de responsable financiero, porque a Maribel Espinosa no la van a vincular con el narcotráfico, ni con lavado de activos. Tenemos todos los controles y hasta este momento yo he soportado los gastos. ¿Y de dónde proviene el dinero? De mis juicios, de mis honorarios. Cada depósito en mi cuenta bancaria. Sí, se le criticó en su momento por el hecho de que había representado a ciertas empresas. Yo represento a empresas que tienen lícito comercio en Honduras y como me dedico a derecho mercantil, no represento a trabajadores. Pues no me dedico al derecho laboral, ni me dedico a personas que infraccionan la ley penal, porque no me dedico a derecho penal, ni me dedico a asuntos de divorcio y demás, porque no me dedico a familia. Me dedico a derecho mercantil y tengo la experiencia y los años de ejercicio profesional, más de 40 años en ejercicio, lo cual quiere decir es que me buscan por mis conocimientos, por mi preparación, por mis estudios anuales en derecho mercantil. Todos los años viajo a Europa, a excepción de este año, viajo a prepararme, a actualizarme. Entonces, tengo la fortuna, voy a decir, de que me busquen empresas para asuntos bien complejos y grandes. Sí. Pero eso no quiere decir que hago algo indebido, todo lo contrario. Si soy de las que paso acusando a jueces, a magistrados, a escribientes, y ahí están mis juicios, que son públicos, todos los pueden ver. Ya casi estamos finalizando, diputada. ¿Cuál es el mensaje que le da usted al Partido Liberal? Bueno, el Partido Liberal es la única alternativa en la situación en que nos encontramos. El Partido Nacional ya demostró sus vinculaciones, al igual que los demás partidos, ¿verdad? Porque debo de reconocer que en el Partido Liberal también hay manzanas podridas. Sin embargo, su gestión fue mala, muy mala, vinculada a la corrupción también. Ahora, el Partido Libre está haciendo lo mismo que el Partido Nacional. En ese sentido, el único partido que no ha estado en el poder desde hace más de 18 años, voy a decirlo, pues no considero a Mel, llegó como liberal, pero decirle al pueblo de Honduras que el único partido capaz de reformar el Estado es el Partido Liberal. El único partido capaz de hacer las grandes transformaciones en Honduras es el Partido Liberal. Y no porque yo lo digo, lo dice la historia de Honduras. Y nosotros tenemos planeado introducir la gran tercera reforma del Estado. Sí. Así que el Partido Liberal es el que tiene la sensibilidad y es el único que va a poder limpiarle la cara al país. Sí. El tiempo se nos ha agotado. Muchísimas gracias, diputada, por habernos acompañado. Gracias a usted por invitarme. A ustedes, televidentes, 1.000.000 de gracias por su sintonía. Nosotros aquí pues les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto y los invitamos a que continúen con nuestra programación. Ya está lista Ani y Andrómeda con toda la información del momento en Hola Honduras. Así que si Dios quiere, les espero mañana en punto de las 7. Hasta mañana.